bienvenidos a un nuevo episodio de Café en Café, el podcast del ICAFé, donde hablamos temas sobre la caficultura nacional, temas importantes, temas que están sobre la mesa. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha generado debate en la industria, que ha generado discusiones y que se viene hablando en los últimos meses con mayor frecuencia. Es el tema de Robusta. Este tema que ha sido históricamente prohibido el desarrollo en Costa Rica de manera productiva y de manera de venta. Los decretos que han marcado, vamos a repasar eso también. Y para pues ampliar sobre este tema tan importante y conocer todos los pormenores que hay alrededor del Robusta, porque se dicen muchas cosas, otras cosas que son ciertas, otras que no son ciertas. Queremos aclarar todo eso y pues en la mesa de Café en Café del podcast poner las IES donde deben de ir. Y para eso me acompaña don Miguel Barquero, que es el subgerente técnico de El ICAFé, y don Tomás Gutiérrez, que es ingeniero agrónomo, miembro de la junta directiva del ICAFé. Señores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Y gracias a ustedes. Muy ameno estar acá compartiendo este tema tan interesante para Sí, sí, todos yo creo que mucha gente nosotros. estaba esperando este espacio para conocer por dónde va, por dónde se mueve y demás. Entonces, yo quiero primero que ustedes nos cuenten, que nos hagan un repaso de la robusta. ¿Qué es la diferencia entre robusta y arábigo? ¿Por qué se prohíbe su desarrollo productivo en Costa Rica? ¿Y qué hay alrededor? ¿Qué decretos existen? En fin, hacernos un contexto para que estemos claros sobre todo este tema. Sí, tal vez don Tomás y yo puedo conversar un poquito de ese tema, ¿verdad? Porque hay un poquito de historia y a mí me gusta repasar un poco esto. Eh, Se remonta a los años de 1980, por ahí, 1990, donde sucedieron una serie de acontecimientos a niveles mundiales que quizás todo eso fue creando, digamos, una necesidad. Allá por los años de 1985 a 1999, a 1990 había toda una organización mundial del café y la comercialización de los países estaba dada por cuotas. Entonces cada país tenía una cuota de venta que estaba en función de la cuota de producción. Eh, los agremiados de ese sector decidieron en algún momento dado de que la coyuntura histórica no estaba siendo a favor de los precios, a favor del incremento de la venta de café, y esto lleva a que entonces se rompa el esquema tradicional y ya se abre a un mercado de libre comercio, donde cada quien podía, digamos, colocar su café buscando mejores oportunidades de precio, diferenciación, colocarlo en mercados más, de una forma más libre, que era mucho de la época también. Esto posiblemente causó, esa ruptura causó que todos los países tuvieran que entrar en un proceso de oferta, de demanda, de competencia comercial. Y quizás acá, ya desde los años, de los principios de los años 80, se hablaba que si la caficultura tenía que ser de volumen, que si la caficultura tenía que ser de calidad, se hablaba más en serio en nuestro país sobre la calidad. Y ocurrido ese fenómeno también, posiblemente históricamente dentro de nuestro sector se analizó la conveniencia de precisamente diferenciarnos más por calidad, porque ya Costa Rica gozaba de esa diferenciación, o sea, en un lugar donde su origen era de bien apetecido, de buen pagar, y que entonces teníamos que explotarlo más. Cuando se hace la ruptura de este convenio de cuotas a nivel de la Organización Mundial del Café, este, ya hay que empezar a venderse más y hay que garantizar que el café de Costa Rica siguiera gozando de ese prestigio en calidad. Y quizás pienso yo que una de las motivaciones que se dio dentro del sector y que también fue visto bien por el Poder Ejecutivo fue fortalecer a través de una ley, una herramienta que garantizara que el café de Costa Rica fuera eh, siempre reconocido con buena calidad y dando señales de que estábamos haciendo un esfuerzo para eso. Y pienso yo que tal vez un punto focal fue crear una ley donde el robusto en aquella época de la coyuntura histórica pudiera, digamos, separarse. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando se hace la ruptura de las cotas a nivel del mundo, el precio del arábigo y el precio del robusta, los dos cayeron. Los dos se desplomaron porque se liberaron digamos, los almacenes, las bodegas de café que tenía cada país, se entró al mercado y entonces aumentó la oferta y bajó el precio de esa materia prima.
Lógicamente, el café arábigo siempre ha sido más apetecido en precio que el robusta y en ese caso el robusta llegó a tener valores no muy apreciables, no competitivos para nuestro café de aquella época y ahí se perfiló más que la propuesta debió haber sido calidad en el caso de arábigo y de algún momento esto lo llevó nos llevó a tener buenos precios y también la otra coyuntura de que nuestro país antes del año 2000 no teníamos la broca del café, ¿verdad? Yo quería llegar a eso también. Había otro punto, ¿verdad? De que quizás tenía que darse una fortaleza, digamos, en todos estos decretos que se estaban manejando con con un apoyo, digamos, de un riesgo sanitario como podría ser la entrada de la broca en un cultivo de café que tal vez iba a quedar un poco eh, ahí descuidado porque los precios no eran tan atractivos, ¿verdad? Entonces, viendo todo ese panorama histórico, de que el robusta no estaba siendo apetecido, no se vislumbraba como algo de calidad y que a la vez habían plantaciones o habían plantas distribuidas en nuestro parque cafetalero que iban a sentir el desprecio y no tener un valor económico, esto podía fomentar entonces también que se dejara un poco de lado y que la broca fuera un peligro, en ese caso ahora sí, para el café arábigo y poner en riesgo no solo el rendimiento de ese café, sino la calidad del café por el daño que estaba ocasionando la broca o que podía ocasionar la broca en la semilla. Entonces, en esa coyuntura creo yo que se dieron Se todas esas toma políticas. el primer decreto que prohíbe la En, siembra de robusta para exactamente, fines productivos, don sí. Tomás. Y en ese momento, ¿cómo era el parque cafetalero? En esos momentos de los ochentas, antes de la prohibición, había mucha robusta. ¿Hubo resistencia para quitar los cafés de robusta? ¿Cómo era en ese momento? Porque estamos hablando de hace 45 años atrás. Bueno, yo empecé en 1980 a trabajar en café y esto que menciona don Miguel de las cuotas por la Organización Internacional del Café permitía un beneficio de vender una cuota y tenían que guardar café porque había tanto café en esas épocas que no todos podían vender. Entonces tenían que dejar un X porcentaje para el año siguiente. Era una cosa completamente diferente. Cuando se libera, se quitan las cuotas, eh, se empieza a normalizar, digamos, el mercado como en forma libre. Y ahí es donde viene la parte de producción mundial con consumo mundial, ¿verdad? Si vemos, eran otros, un escenario muy diferente a lo que hoy tenemos. Tenemos eh, un robusta que está creciendo en el mercado, que está ganando terreno, digámoslo así, en el consumo. Casi el 50% del café que se consume en el mundo es robusta. Y el arábigo mantiene su hegemonía en calidad, en tasa, ¿verdad? Eso no lo vamos a perder pensando en Costa Rica, ¿verdad? Ujú. Rompiendo ese temor, ¿verdad? De que el robusta es un café de una calidad inferior a un arábigo especial como el que tiene Costa Rica, pero es muy usado y muy usado en un mercado donde la extracción de cafeína es importante para otras bebidas. Ya todos toman el Red Bull y Coca-Cola, ¿verdad? Energizantes, todo. Ujú. Es un café que Incluso tiene, medicinas, incluso ah, hay medicinas sí, naturales. sí, Ujú. correcto. Es un café que tiene un contenido de cafeína muy alto. Creo que es 2.25, por ahí Sí, anda, los datos, por ahí anda. Comparado con un arábigo que tiene casi un un, 5, un ah, 6. ok. Entonces eso le permite ser un producto potencial para extraer cafeína. Tiene una tasa amarga por este contenido de cafeína alto. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo antes de llegar a donde estamos hoy? Es mezclas. Está el mercado, yo creo que es muy importante que ¿por qué se está desarrollando o se piensa desarrollar Robusta en Costa Rica? Bueno, porque hay una demanda nacional inclusive, donde el café de consumo nacional no alcanza o las calidades inferiores se exportan, Todo principalmente. nuestro café es muy apetecido internacionalmente. Exactamente. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el consumo nacional está importando café y está importando robusta. Ahora después les voy a dar unos datos que traje ahí. Y esto lo que viene trayendo a países productores pequeños como Costa Rica
tenemos el vecino Nicaragua que tiene robusta y de ahí nos está llegando robusta a nosotros para el consumo. Yo creo que no podemos quedarnos como país sentados en el arábigo, que es excelente y nos ha permitido crecer y tener una fama importantísima, pero tenemos áreas en el país que no compiten con el arábigo, porque el robusta tiene un piso altitudinal más bajo. Ahí siembras a 200 metros de altura y el arábigo no llega ahí. Justamente ahorita quiero llegar a esas características, Sí, don Tomás, sí, de dónde se sembraría y demás en las sí, sí, investigaciones que hemos hecho. Pero ok, entonces vemos que se libera las cuotas, Costa Rica decide ir más por la calidad, está el tema de la broca, ahí partimos con la prohibición. Este contexto hizo una prohibición. ¿Y a partir de qué momento empieza Costa Rica de nuevo a discutir la apertura o el levantamiento de esa prohibición y por qué se da eso, don Miguel? Sí, quizás, nuevamente los cambios, ¿verdad? Algo que tenemos que aprender es que la caficultura no ha sido algo estático, ¿verdad? Es Hemos tenido dinámico. momentos de precios no muy buenos, ¿verdad? En el 2002, en el año 1993, creo que los momentos donde los precios por X motivos a nivel mundial han caído, lleva a todos los sectores a tratar de buscar alternativas de mantenerse en el sector y ver todos estos cambios que nos decía don Tomás que ha sufrido en el caso del robusto. Posiblemente cuando, cuando los precios no son los más apetecidos y o los mismos sectores comerciales buscan nuevas alternativas, como nos decía don Tomás, en el uso de la cafeína, en el caso del robusta, se mantuvo siempre un sector, digamos, como deseando poder explorar esto. Hoy día creo yo que el cambio climático, ¿verdad? Que también afecta a las plantaciones, como afecta a las plagas, como afecta mucho del costo del hábito humano, ha llevado a que se valore cómo darle continuidad al sector, a la parte propiamente de la venta, la producción, la venta de café. Y llámese, aquí voy a ser muy abierto, llámese arábigo o llámese robusta. Yo diría que es tanto así que en todas estas decretos de prohibición nunca se prohibió la investigación en robusta. ¿Verdad? Y eso quiere decir que todos los que han estado en el Poder Ejecutivo entienden la dinámica de la comercialización, pero entienden la importancia de tener datos, de investigar, con el fin de poder tomar decisiones a futuro. Esta prohibición entonces se logra establecer por un asunto fitosanitario y de calidad y de una coyuntura de hace 45 años, 45 años de luz. alrededor, 40 Sí. años, digamos. Hoy día el cambio climático es el factor que creo yo que detona más el poder revisar todo esto nuevamente del café. Porque es posible que tanto el robusta como el arábigo sean afectados por el cambio climático, pero yo creo que sí hay unanimidad en que el arábigo es el que puede sufrir más y que quizás su forma de crecimiento, sus pisos altitudinales, su calidad, el rendimiento beneficiado, que lo hemos discutido también en el país, no son los del pasado. Están como cambiando y hay una expectativa de cómo esto puede afectarnos más. Y ahí es donde creo yo que el robusta puede ser que surja como una alternativa para seguir en nuevos mercados, en unas generaciones nuevas que demandan otras necesidades, quizás, ¿verdad? Hay que tener un poco la cabeza abierta en este sentido de ver que pueden ser buenas alternativas de negocio, eso sí, yo creo que sí hay que tener claro de que si existe una calidad de café en este país y que se ha dado por el arábigo, eso no lo podemos perder. O sea, hay que mantener la calidad del arábigo, pero de repente tener la apertura de explorar alternativas, como decía don Tomás, de sembrar robusta en las áreas donde podría explotarse comercialmente para aquellos que tengan ese interés comercial y que ambas partes, tanto los que tienen interés en el robusta como el que tienen interés en el arábigo, se protejan mutuamente. Porque al final el café que salga de este país es el café de Costa Rica y todos estamos para poder potenciar en el máximo nivel ese nombre, ese prestigio. Ahora bien, don Tomás, no es lo mismo ser productor de arábigo que de robusta. ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista del cultivo entre el arábigo y el robusta? ¿Qué tiene que hacer más el de robusta? ¿Cómo? En fin, incluso me han dicho que un productor tiene que aprender desde cero para sembrar robusta. ¿Qué tan cierto es esto? sí. Bueno, yo creo que no. Estamos hablando de un género
¿verdad? Son primos, digamos, el arábigo y el robusta son primos, son plantas con características muy similares en su mayoría, no en todas, pero yo veo, inclusive ya hay productores de arábigo que están explorando el robusta, o sea, que quieren explorar, que quieren desarrollar. Y yo creo que ese es el primer potencial de productores que puede entrar. Eh, para contestar la pregunta, yo creo que lo importante aquí es abrir una opción a Costa Rica de tener un cultivo de exportación como el café, que siempre se ha vendido. O sea, contrario a otros cultivos, a veces hay excedentes y bótelo porque es perecedero y, ¿verdad? El café tiene la ventaja de que aguanta más en bodegas, ¿verdad? Yo lo veo como una alternativa importantísima para zonas que no tienen café en este momento, porque inclusive lo que se sugirió aquí de parte del ICAFE para zonificación lo limita a un máximo de 500 metros sobre el nivel del mar, cosa que no competiría con el arábico, pero sí daría alternativas a zonas que no tienen café, que son ganaderas o otros cultivos o terrenos en abandono. Hay muchas diferencias a nivel productivo. Una de ellas, creo yo, la rusticidad, como lo mencionó don Miguel, es importantísima, ¿verdad? El robusta viene de condiciones extremas, digamos, en condiciones de clima, aguanta 200 metros sobre el nivel del mar, son temperaturas más altas, radiación, hay veces hasta suelos más pobres en otros países que ya lo que se está trayendo son variedades seleccionadas y mejoradas en otros países como Brasil y, y algunos otros vecinos que tenemos. Las diferencias básicas para mí es la polinización. O sea, en café sabemos que floreó el café y se polinizó en su totalidad porque hay una autopolinización de un 90%, mientras que en el robusta ocupa o la polinización no se garantiza en autopolinización, sino que tiene que ser polinización cruzada, que eso don Miguel tal vez no puede explicar más. Entonces ocupan sembrar diferentes clones, no son variedades, sino clones, que intercambian su polen entre plantas. Eh, en robusta tenemos que pensar en mecanización. Riego, ¿cierto? Bueno, je- el riego siempre ha sido como un seguro cosecha para arábigo y en robusta yo no lo puedo decir, pero se siembra en zonas con mayor precipitación. Más bien ahí lo que se busca es que tengan 3 meses Lluvia, de no Húmedo lluvia, seco. de no lluvia. de seco, para que permita la floración y estimule, ¿verdad? Zonas como Sarapiquí tuvo problemas por eso. El café ya ha desarrollado parcelas en algunas partes. Yo creo, bueno, la polinización, eh, el buscar mecanización es básico porque es un producto de menor precio y la ventaja que tiene es productividad. ¿Verdad? Hay robustas desarrollados o mejorados en Brasil que son los conilones y son de niveles de producción de 100 quintales para arriba, ¿verdad? Si se manejan bien y están en la zona adecuada. Entonces, esa productividad es la que genera ventajas en costos comparado con Arábigo. Eh, yo creo que básicamente es eso, la diferencia en tasa es el otro aspecto, pero eso ya es después de la producción, ¿verdad? Eh, no sé si don Miguel Don Miguel, nos puede agregar aquí algo hay un más. punto importante que mencionaba don Tomás, y es que, bueno, el decreto que habilita nuevamente este tema de la robusta en Costa Rica le da funciones al ICAFE. El decreto viene del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El ICAFE tiene que hacer la zonificación y demás. Ya don Tomás habla de 500 metros sobre el nivel del mar para abajo. ¿Qué otros aspectos contempla? Porque también hay tema de pendientes, hay Sí, claro. otros aspectos que debemos de considerar. Sí, yo quería retomar en el punto que nos quedamos anteriormente de qué motivó a que Sí, se derogara el decreto en el año 2018. de Y producción. es que tenemos que recordar que en el 2012 tuvimos un impacto fuerte de la roya, ¿verdad?
Y no es por el tema de la roya, sino que precisamente las variaciones climáticas han hecho que sean como que la demostración de que está ocurriendo un evento mayor a nivel planeta que puede afectarnos. Y en el café es una consecuencia, un desorden entre la planta, entre la roya y nos causa un problema. Y es así como entonces desde el 2014, 2015, que las cámaras de exportadores y la Cámara de Caficultores empiezan a conversar sobre qué posibilidades hay para nuestro país de desarrollar el canéfora hasta llegar al convencimiento del Poder Ejecutivo para que en el año 2018 se derogue, ¿verdad? Con una nueva ley y ya se crea todo un mecanismo interno donde posibilitan al Ministerio de Agricultura y al ICAFE a trabajar conjunto en lograr tres principios básicos que son los de este decreto, ¿verdad? eh, que, que es el famoso 41.110 del MAC, donde se establecen tres principales acciones que van a regir todo esta nueva era después del año 2018. Y es, uno, la zonificación, ¿verdad? Que establece que el ICAFE es el responsable de hacer una zonificación y que debe ser aprobada por el Ministerio de Agricultura una vez que se le planteen a ellos. La otra es un procedimiento de autorización. Esto es muy importante. Tiene que haber, a pesar de que exista una zonificación dada y aprobada, una autorización por el ente regulador, que en este caso es el ICAFE, para que si yo soy interesado y quiero establecerme un cafetal, por así decirlo, allá en, no sé, en San Carlos, en algún lugar, yo debo dirigirme al ICAFE, y solicitar que se me autorice con esa siembra. Porque a ese momento debería existir ya toda una política sectorial de cómo manejar ese nuevo rubro. Y ese sería el tercer punto importante, tener toda la documentación necesaria que garantice toda esa trazabilidad de café. Y el propósito de toda esa trazabilidad de café desde el campo hasta el beneficiado, hasta la exportación, es precisamente que se evite, por decirlo así, la contaminación del arábigo con el robusta. Ahí yo quería llegar. Esa es una preocupación que existe. Claro, importante. Y en todo, yo lo he escuchado de productores, lo he escuchado de beneficiadores, lo he escuchado de exportadores. Es que, ¿cómo vamos a asegurarnos de que el café arábigo no lo mezclen con el robusta? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo ven ustedes? Desde el punto de vista institucional, de lo que se ha conversado desde la comisión técnica, donde don Tomás es parte, además, eh, ¿cómo valoran este tema de que no se mezcle café arábigo con robusta una vez que ya tengamos el robusta, pues, habilitado para la Sí. siembra? Bueno, eh, una de las diferencias que ahora hace un rato preguntaste, si no agregué, es el tamaño del grano y la forma del grano. Es un grano más pequeño, más redondo, para que una persona que conoce, y así se ha detectado en algunos otros países, ¿verdad? Cuando algún vivo trata de hacer alguna mezcla. Eh, tenemos, Costa Rica, el Instituto Café tiene un arma importantísima que es la revisión de las exportaciones, ¿verdad? Con el NIRS. Este equipo, digámoslo así, data el contenido nutricional o químico de café o cualquier otro producto. Y como les decía hace un rato que el robusta tiene un contenido muy alto de cafeína, en una mezcla algo va a afectar Claro. ese contenido de cafeína que va a detectar una posibilidad. La otra es los beneficios que recibe el café, generalmente o están en zonas muy diferentes o donde hay café arábigo. ¿Van a ser estos beneficios los que van a procesar el robusta? Muy posible que sí, pero ¿qué va a pasar? Que ese café va a venir de otras zonas. Bueno, va a haber un control de transporte, un control de los productores, ¿verdad? Yo creo que es una dinámica que se tiene un temor, pero que otros países lo han manejado. Y además que nosotros tenemos una institucionalidad más robusta Más que los otros robusta, países, unos Claro. controles más fuertes en sí. toda la cadena. Sí, vea usted que Nicaragua tiene robusta en la zona de Nueva Guinea. Eso es pegando con la frontera de Tablillas en San Carlos. Y lo tienen muy separado del arábigo. Si aquí hablamos de una separación de altitud, eso nos va a mantener
una separación que en algunos puntos puede hacer que se acerque al arábigo, pero la idea y el manejo robusta va dirigido a una mecanización en su mayoría para poder aprovechar menos mano de obra, bajar costos y que sea un producto competitivo en el mercado. Porque robusta en otros países, digamos Brasil, es en su mayoría, inclusive el arábico también es mecanizado. Todos los costos son más bajos. Ustedes parece que se leyeron el guión porque me van tirando los temas de la siguiente pregunta que vengo pensando y es No, el no, tema esa conversación que lleva. genial, genial, está muy bien porque me da pie a la siguiente pregunta, don Tomás, y es el tema de mano de obra. Para nadie es un secreto y lo Sí, acabamos de sufrir. Claro. El tema de mano de obra es uno de los principales desafíos que tiene hoy la caficultura y la agricultura en general, no solo la caficultura. Ujú. Eh, en la cosecha 23-24 sufrimos porque no entraron los panameños en el tiempo adecuado. En la 24-25 Nicaragua se inventa Ortega esta nueva ley migratoria, muchos se devuelven y sufrimos. Todos los productores sufren, toda la cadena de café de Costa Rica sufre por falta de mano de obra. ¿Robusta entra a competir con esta mano de obra o lo que estamos visualizando desde el Instituto del Café de Costa Rica es una aficultura más mecanizada, que era lo que usted ahorita mencionaba? sí. No sé, don Miguel, ¿usted qué? Sí, no, no, totalmente entonados con la problemática. Hoy, esta relación robusta arábigo nos trae la situación de la mano de obra, como bien usted lo dice, y es algo que hay que prestarle atención. Y el otro punto es el de la calidad. Yo creo que ahí están los dos puntos Álgidos, focales, focales. álgidos de esta relación de estos dos cultivos que sin embargo, viéndolo desde el punto de vista abierto, bien llevadas pueden ser bien logradas. Y ya don Tomás lo indicaba. Creo que el potencial del café robusta en estas zonas más bajas, ¿verdad? De temperaturas que van de 23 a 32 grados de temperatura, que son planas, que son utilizadas hoy para tubérculos y otros cultivos que incluso se mecanizan ya, es de tratar de, desde la investigación, crear las oportunidades para que todo, desde la siembra, desde el manejo agronómico y desde la cosecha, que sería el desafío mayor, sea mecanizado, con el fin de darle protección y holgura a la otra forma de cosecha del café arábigo que se desarrolla en lugares que son muy montañosos, de grandes pendientes. De hecho, que en la zonificación se plantea que los lugares óptimos para sembrar robusta deben tener menos de 30% de pendiente porque como se está visualizando es que lo podamos establecer desde un principio, ojalá, el reto es grande, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos cultura de arábigo, hemos tenido que ir, Cultura robusta. perdón, cultura de robusta, hemos tenido que ir a explorar, visitar, conocer, empaparnos un poco y de camino se falla, se mejora y ahí vamos tratando de hacerlo en el plan de investigación que tenemos para los próximos pasos. Entonces, definitivamente, yo pienso que no solamente el robusta tiene que mecanizar, sino que el arábigo está cada vez más presionado a buscar alternativas de alguna cosecha asistida. He estado en tema en los últimos meses cómo mejorar esa recolección de café a través de rudimentos o instrumentos que sean más eficientes que la recolección humana. Y el sector, el instituto está en procura de esto, pero el tema de la mano de obra será para uno o para los dos. Porque hay un cambio de paradigma en cómo se cosecha el café y creo que el futuro es mecanizar y desde la investigación en el instituto estamos tratando de que ese inicio en el robusta sea mecanizado. Coinciden las cosechas, don Tomás, Sí, aportando, para que le agregue al cierre de la va- va- respuesta, sí. ese es un tema muy interesante. Mano de obra. Yo creo que todos los países en este momento que tienen producción agrícola tienen esta carencia. Lo vemos en Estados Unidos ahora con los mexicanos que le están impidiendo la llegada y todas las cosechas son manejadas principalmente por pueblo mexicano. República Dominicana, los haitianos, nosotros Sí, cara. nicaragüenses y panameños. Es una situación muy dinámica y tenemos que trabajar mucho en esto, en mejorar la parte política de movimientos, ¿verdad? Que el Pues sí, instituto ha tratado y el gobierno también ha apoyado un poco
Robusta se puede mecanizar en las zonas que se está previendo que se siembre, en su mayoría en la parte de cultivo. Mm, Digamos, una siembra con tractor, control de malezas, con tractor, fertilización, atomización, ¿verdad? Eso va a quitar una presión de mano de obra en la época de invierno. Con lo que usted pregunta, bueno, y don Miguel están en la parte de mecanización de cosecha. El robusta tiene una característica diferente al arábico. Es una sola cosecha. O sea, no hay el graniteo, como le dirían por acá, Granea y la recolecta. granea, sí, porque aquí, en el arábico nos interesa el maduro. En el robusta también, pero se maneja cuando la planta llega a un nivel de madurez alto, 80%. bueno, eso yo no lo puedo Sí, decir, 70%. 70%, se hace una cosecha con Pareja. todo. todo Entonces, eso va a facilitar en parte la necesidad de mano de obra si se hiciera a mano. Pero hay alternativas que don Miguel tal vez nos pueda ampliar un poco, porque yo no las conozco. Y también hay variedades de robusta con maduración, variedades, no, clones, perdón, que tienen maduración temprana, media y alta. República Dominicana siembra las tres juntas. Y en una época, la primera la cosecha total, la otra después. ¿Verdad? Entonces, la misma mano de obra, eh, o sea, se va a ocupar menos mano de obra que si se madurara todo de un solo golpe. ¿Verdad? Son estrategias y posibilidades que tiene el cultivo. Eh, la parte de mano de obra es el punto tal vez, pero veámoslo como algo dinámico, la necesidad de mano de obra. Banano, piña, naranja, caña, acá. aguacate, todos competimos por mano de obra. ¿Y qué es lo que está? Hasta construcción se Construcción afuera. también Sí, sí, sí. y hasta turismo, Turismo, digámoslo, sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué es lo que sucede con la parte agrícola? Vemos una reducción tal vez en algunas partes con piña, banano por la situación cambiaria o por lo que fuera, eso va a seguir existiendo, ¿verdad? Un cultivo sube, otro baja, pero no, tenemos que buscar esquemas y todo para seguir. Yo lo veo como una alternativa para Costa Rica muy interesante, porque como volumen no vamos a ser tan importantes, pero ya hay robustas de cierto grado de calidad. Fine, fine rules. Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros también. O sea, un robusta que va a suplir necesidades de consumo nacional, que tal vez no sea la calidad premium, y otra para exportación con calidad, que inclusive las empresas fuertes están buscando, están tratando de que se desarrolle o lo están propiciando la mejora genética en ese campo. Así es que hay campo para desarrollar otro producto de exportación de muy buena calidad y en zonas que no tenemos cultivos tan rentables o que pueden generar un mercado tan estable como es café. Oportunidades también en ciertas Exactamente, sí. comunidades. Pues, don Miguel, ahora pensaba que Robusta también, una diferencia que hay entre Robusta y Arábica es que se vende por tonelada la Robusta, el Arábigo por quintal. La bolsa de Londres para Robusta, la bolsa de Nueva York para Arábigo. Nosotros, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Se va a recibir en Fanega o se recibe diferente? ¿Cuánto Sí, es un rendimiento de un arábigo? Todas esas preguntas yo creo que está dándole vueltas a un montón de gente que nos está viendo. posiblemente, ¿verdad? Pero estamos en una etapa ahí donde tenemos que concluir con la parte de esa investigación. Nosotros ya tuvimos una etapa. Pero de ese aprendizaje yo creo que quedó claro que nos faltaba aprender un poco más del robusta y lo aceptamos con humildad en el instituto en el sentido de que no es nuestra fortaleza. Nosotros somos expertos, especialistas en un café de los mejores del mundo, con orgullo de decir que es café de Costa Rica. Sí, claro. Pero no podemos pretender de buenas a primera estar en el mismo nivel con el robusta. Y tanto es así que nosotros somos muy conscientes que para avanzar tenemos que hacer una relación pública-privada, ¿verdad? Porque un punto importante es que quién financia toda esta Investigación. investigación, ¿verdad? Y hay sus controversias y demás, y creo que lo importante es que estamos tratando de hacerlo con los interesados en el caso del Robusta para que podamos llevar a buen puerto toda esta investigación donde ellos tienen una gran participación en el financiamiento de todos los alcances, ¿verdad? Tanto es así que cómo se va a pagar la cajuela, cómo se va a pagar el producto final de exportación,
existe todo un protocolo, ¿verdad? Va a ser un café diferenciado que va a responder a la bolsa de allá de Londres. Londres y demás, pero hay ciertos detalles dentro de si va a ser, hay un detalle con la cosecha del Robusta, y ya don Tomás lo indicaba, no vamos a ir a granear, vamos a ir, por decirlo así, a raspar, y ahí va seco, verde y maduro, en cierta proporción, o usar, digamos, una poda que se llama poda de producción, que es que yo corto las bandolas que ya tienen el café para cosechar. Y eso se deja caer en una lona que está en las entrecalles y luego con una maquinaria no tan sofisticada, sino como una especie de máquina que va enrollando un toldo, ese café va a llegar a una máquina y lo va a desgranar. Entonces ahí es donde la visión de la cosecha y la mano de obra va a ser distinta, pero lógicamente hay que valorarlo y ver en nuestras circunstancias. Pero todos esos son los nuevos desafíos. Hay un desafío de manejo agronómico, hay un desafío de beneficiado que existe la tecnología para hacerlo, hay un desafío que ya no es tan desafío de cómo venderlo, sino es abrir mercados, contactos, negociar precios y lógicamente ya existirá todo un procedimiento de cómo liquidar ese café. Don Tomás hablaba al puro principio de la demanda nacional del café y mencionaba, y para nadie es un secreto, casi el 90% del café de Costa Rica se exporta y se importa café para suplir esa demanda nacional. ¿Cuáles creen ustedes desde el punto de vista de su experiencia y lo que hemos venido viendo que sería el mercado de este café robusto? ¿Sería para exportar o sería para suplir esas importaciones que se están haciendo para consumo nacional? Bueno, yo, Y usted yo tiene creo los que, datos de demanda ahí. yo creo que las dos cosas. Yo creo que la primera necesidad y lo que está viendo el mercado nacional es que está trayendo café de otros países. No solo robusta, está trayendo café arábigo de calidades inferiores para consumo nacional y también robusta. Vean ustedes que aquí traigo un dato de lo que se importó en enero y febrero de este año. Si no es pasado, Sí, los meses dos meses pasados. anteriores. Se importó más robusta que arábigo para consumo nacional. 2.790 quintales de robusta y 2.731. Hubo un enero donde aquí se balanceó con febrero, pero enero fue casi que solo robusta. Eso viene en Nicaragua. Estos dos meses viene en Nicaragua. Y bueno, también dentro de la controversia por robusta, algunos dicen que vamos a acostumbrar al tico a tomar un café diferente al de Costa Rica. Ya lo están tomando. El café de consumo nacional es una mezcla de un montón de cosas. Yo no me voy a meter ahí porque no es mi campo, pero son cafés de calidades inferiores y de sabores de todo tipo. Sí, pues el café más tradicional, porque Sí, existe sí. la Ah, no, no, por especialidad, eso, los por eso, por eso. microbeneficios y demás, sí, sí. ¿Qué está sucediendo con el mercado interno de café arábigo? Bueno, bueno, ya vemos beneficios y productores entrando con sus tuestes y sus bolsitas, Las ¿verdad? De café. Y cooperativas, el consumidor sí. aumentando en café bueno. Ujú. Pero hay otro sector que seguirá tomando el café Tradicional, tradicional, sí, al que nos acostumbraron a tomar desde pequeños, ¿verdad? sí. Café fuerte, quemado, Anejo. ¿verdad? Correcto. O sea que hay mercado para todo tipo de café. Con lo que preguntaba, yo creo que si logramos desarrollar robusta, una vez que tengamos ese conocimiento técnico y de mercado, eh, creo que Costa Rica va a suplir sus necesidades y buscar esquemas de calidad en robusta. Vean ustedes que es robusta. Aquí tengo un datico de precio para que ustedes vean que no es tan despreciado. Del 2009 al 2021 se manejó en $2.500 la La tonelada. tonelada. Eso significa $125 por quintal. Pero ¿qué sucede del 23 para donde estamos hoy? De 2.500 llegamos a $5.400 el mercado Duplicó. actualmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que igual carencia hay de café arábigo como de robusta. Ujú. Las dos, y los dos suben de precio por la misma demanda fuerte que hay de café. Y vean ustedes qué interesante, que el café robusta tiene características que le gustan más al tostador, al que está en Europa y Estados Unidos. Ocupa menos energía para tostarse, es más denso y tiene menos agua. El empaque es más pequeño porque por el mismo peso.
¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos precios como los de hoy en Arábigo, que están casi en los $400, que ya pasamos? El tostador que tiene nichos de consumidores de una Poder tasa adquisitivo. media, o Ajá, mezcla más robusta, sí. o sea, la mezcla va a llevar más robusta que arábigo. El tomador de café fino seguirá con su arábigo y seguirá hasta donde le alcance el bolsillo, porque ¿qué va a pasar con estos precios que se han duplicado, verdad? Esto es igualmente Costa Rica, vamos para un aumento, perdón, de precios en todos los cafés, porque el tostador tiene que comprar café a los beneficios. Y está, la semana pasada en, en la Junta, se revisaron precios mínimos de cafés de calidades inferiores que superan los precios que teníamos hace año y medio, En las de primeras, primeras, sí, en las primeras. ¿verdad? Entonces, son los temas que el mundo cambia y tenemos que acomodarnos a todo. Yo creo que importante es tener las dos alternativas, buscar un nicho de mercado nuevo y un nicho productivo nuevo. Para mí es muy interesante y el café tiene una fuerza en cuanto a investigación, en cuanto a apoyo a la exportación, a la comercialización, que le va a ayudar mucho al desarrollo de este otro café. Ya para cerrar, pues se fue el tiempo, 41 minutos llevamos. ¿En qué estado estamos? ¿Cuál es el plazo? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué estamos esperando? Coménteme un poco para. Sí, bueno, ya nosotros tenemos el estudio de la zonificación concluido totalmente, incluso se le trasladó al Ministerio de Agricultura para que lo valore, lo revise y nos emita juicio, ¿verdad? La misma política cafetalera fue ya, digamos, totalmente aprobada desde la Junta Directiva del Instituto, donde estaría toda la reglamentación, todos los procedimientos para lo que es la producción y la comercialización del café robusta, que también tiene que ser, la zonificación hay un detalle, tiene que ser publicada en la Gaceta para que sea ya, digamos, tomada en cuenta. La zonificación tiene que ser avalada por el Ministerio de Agricultura en algún momento porque vamos a ver, es un tema de los dos. El Ministerio de Agricultura es el ente rector de la agricultura de este país y el mismo ministerio reconoce con la ley 41-110 del MAC en autorizar a la siembra de robusta, en declarar al ICAFE como el ente rector de la caficultura, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, ya sería que fuera un camino de los dos. Y nosotros seguimos en la parte de la investigación. Digamos, hemos hecho los esfuerzos para traer este material que don Tomás nos indicó, el conilón, que tiene buenas expectativas de desarrollo, que vamos a tener un acompañamiento, digamos, de expertise en la generación de la investigación. Si todo saliera bien, desearíamos tener este material a partir de mediados de año acá para empezar todo ese proceso de desarrollo que junto con la empresa privada vamos a desarrollar. Eh, y, y bueno, uno pensaría que habrá información que se va a generar año con año, fortaleciendo ese concepto de información que puede hacer el respaldo para los interesados en el caso de Robusta. A mí me parece ya como un juicio propio que aquí es conveniente que lo indicaba al inicio, tanto los interesados como en el Robusta, como los interesados en el arábigo, que son mayoría en este país, un hecho coyuntural, tienen que resguardarse en ambos, ¿verdad? Porque yo insisto que el café que se exporta en nuestro país es café de Costa Rica. Y puede ser café de Costa Rica arábigo, puede ser café de Costa Rica de robusta, lo van a fortalecer los interesados de la cadena de valor de nuestro país, pero no podemos, digamos, causar una problemática interna, no sentarnos a dialogar, respetar las leyes, respetar los decretos, respetar los lineamientos para que todo esto marche de la mejor forma, porque si no pueden salir un montón de inconvenientes que en el prestigio del café de Costa Rica, en la organización del mismo sector, puede ser, digamos, lamentable llegar a esos pasos. Muchas gracias, don Tomás. Muchas gracias, don Miguel, por compartir con nosotros este espacio, por trasladarnos esa experiencia y todo lo que ustedes conocen respecto a ese tema. Yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, que hay muchas consultas, que hay muchas opiniones también, puede ser hasta mucho desconocimiento, porque creo que es el primer espacio formal donde hablamos de todos estos,
de este tema de la robusta. Y si en casa algún productor o alguna persona del sector cafetalero tiene alguna consulta, le quedó alguna duda o nos quiere sugerir algún tema, acá abajo está apareciendo el número de teléfono para que nos envíe ese tema y abarcarlo o despejar cualquier duda que haya quedado en cuanto a este tema. De verdad que muy agradecido por acompañarnos en este episodio de Café en Café, el podcast, y por supuesto a todos los que nos ven, nos escuchan. Don Tomás, ¿qué días sale su programa? Porque es muy bueno. Yo lo escucho, me llega por todo lado la voz del cafetalero. Invite a la gente que lo escuche también. Es que este hombre ya me estaba tirando a mí Es que es muy a bueno, don la Tomás. Es farándula. que lo bueno hay que compartirlo. A mí me llega, mi papá lo escucha todo el Sí, mundo, sí. ¿verdad? Que es muy bueno. Bueno, te voy a contar un poquito de historia. Tengo tiempo, Sí, ¿no? sí, tenemos dos Oye, minutos. yo empecé hace como unos 30 años por iniciativa propia a buscar cómo informar al productor de café, informarlo de cosas básicas. Primero que nada, del precio del mercado, la situación del mercado, productos que estaban entrando a la parte de cultivos nuevos, recomendaciones también básicas en cuanto a poda, uso de herbicidas, la dosificación, la calibración, ir poco a poco de una forma sencilla llevando este mensaje al productor. Y empecé con una radio local en San Ramón, que es Radio Sideral, y seguí, estuve 5 años en Nicaragua y el programa lo manejaron otras personas y rápido lo sonaron, ¿verdad? Por falta de tiempo, por Sí, falta de dedicación, sí, ¿verdad? sí. Complica. Volví de Nicaragua y una de las invitaciones que me hicieron fue que me tomara el programa y lo volví a empezar. Y ahí estoy dándole, siempre patrocinado por FJ Hornis y le llegan los productores vía WhatsApp. Bueno, yo ni me imagino cuántos. A mí Ahora me me llegan acaban de muchos decir que hasta grupos. por radio lo pasan Ajá, ajá, en los tal razón. actos y demás. Eso es una cosa sencilla, pero que ha creado como costumbre el productor de Los oírlo. jueves llega. Si los jueves en la noche lo mando y a veces llega viernes, ¿verdad? Pero es algo muy básico para mantener el productor, que muchas veces, y ahora el productor de ahora es muy despierto, muy ágil en buscar información, pero siempre hay otro sector y además de un comentario, de un criterio personal ¿verdad? Que le ayuda a entender más la situación en la que estamos con ahora, con estos precios tan altos, ¿verdad? Que asustan y todo el mundo cree que puede llegar a un valor muy alto, ¿verdad? Pero con la situación de la esquema de liquidación que tiene Costa Rica, Ujú. ¿verdad? Se reparte, se promedia ese valor, pero eso no tienen que entenderlo el productor, ¿verdad? Y ahí es donde trabajamos un poquito. No, ya mucha gente le dio rostro a la voz, Claro, entonces. Don claro, Tomás, de verdad, muchas gracias, felicitarlo también por ese esfuerzo y claro a que sí. usted, don Miguel, muchas Muchas gracias gracias. por compartir con nosotros y a ustedes los esperamos entonces en 15 días con un episodio más de Café en Café, el podcast, este espacio del Instituto del Café de Costa Rica. Que lo pasen muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias.